Ya no tengo que temer, ya no hay cosas que me asusten, no me da miedo el ayer y tampoco mi mirada quiere ver el porvenir, ni saber a dónde ir por un mañana. Ni lo que pueda pasar, si de las preocupaciones yo no me puedo encargar, si no tengo más razones o si me voy a quebrar. Dios me dice hay que esperar bajo tu manto. Bajo tu manto no hay tempestades que me azoten contra el viento, ni esclavitudes amarradas por el tiempo. Lo tengo todo, te tengo a ti. Bajo tu manto, lleno de estrellas que iluminarán mi noche, ya no habrá juicios, fariseos o reproches, pues soy tu hijo, cuidas de mí. Ya no tengo que temer, eres madre, eres reina y la más santa mujer, eres rosa inmaculada, eres todo mi querer. Los susurros y mi llanto, mis palabras y mi canto. Bajo tu manto, lleno de estrellas que iluminarán mi noche, ya no habrá juicios, fariseos o reproches, pues soy tu hijo, cuidas de mí. Ya no tengo que temer. Bienvenidos, hermanos, a este espacio espiritual, este momento para crecer profundamente en la fe. Sé que estamos llenos de preguntas, de inquietudes, que muchas cosas nos retan en el diario vivir. Hay gente que se pregunta, ¿será que estamos solos en el universo? ¿Alguien nos escucha? ¿Alguien vela por nosotros? ¿Podemos creer en un Padre providente? ¿Estamos en manos de quién? Esas preguntas siempre están y a veces llegan y vuelven y a veces se silencian, o vamos encontrando razones para creer y razones para nuestra esperanza. De eso se trata Mar Adentro, de eso se trata este espacio, de estar a los pies del Maestro, a los pies de Jesús, en definitiva ponernos a la escucha de su palabra y a partir de ahí hacer reflexiones sencillas, coloquiales entre nosotros, que no están, nunca terminan, siempre quedan con puntos suspensivos, podemos seguir preguntándonos, ahondando. Lo importante es que como adultos, nosotros y adultos también en un proceso de fe adulta, pues vamos asumiendo todas estas inquietudes para que nuestra vida
pueda tener como una expresión más libre, más sana, más honda, más bella en nuestra expresión de la fe, esa fe que compartimos juntos, que nos inquieta y en la cual estamos todos aquí pues matriculados a los pies del Maestro en su escuela para seguir creciendo de la mano del Señor y de la mano de los hermanos que nos acompañan siempre en la comunidad. Ustedes saben que estos espacios quedan grabados en nuestro canal. Pueden volver a escuchar, a ver estos espacios. Ya llevamos muchos crecimientos, ya llevamos muchos espacios a los pies del Maestro y es bueno volver ahí a esta página de nuestro canal para mirarlos, para volver a ahondar, de repente compartirlos en un pequeño grupo o de repente solo allá en tu habitación volver a repasar eso que nos va llevando a nosotros realmente en un proceso y en un camino de madurez en la fe. Este espacio lo comenzamos con una oración, con un poema que nos abra también al misterio divino. Este poema: creo en un Dios impotente, creo en un Dios débil, debilitado, creo en un Dios que no puede, que no triunfa, en un Dios derrotado, creo en un Dios tan vecino que se vuelve un Dios humano, que su vida entre nosotros es muerte que le entregamos. Creo en un Dios sin poder, hecho hombre y torturado, y por corona espinas, y por respuesta insultado. Creo en un Dios impotente, un Dios de brazos atados, un Dios distinto a los hombres poderosos, soberanos. Creo en un Dios que no sabe negar lo que ha declarado. Creo en un Dios impotente, impotente de enamorado. Creo en un Dios novedoso, de novedad siempre a mano, que genera a cada instante lo que el amor va dictando. Creo en un Dios generoso, del amor crucificado. Creo en un Dios también pobre, que tiene a los pobres al lado. Creo en un Dios que no puede, es el amor quien lo ha atado. Creo en un Dios sin poder, pobre y resucitado. Un poema interesante sobre este creo, este credo. Creo en un Dios en definitiva, en un Dios enamorado. El poder de este Dios que vamos mirando dentro de esta perspectiva del misterio divino es el poder del amor, de ese amor que no sabe sino entregarse. Como les decía alguna vez, cuando uno ama se empobrece. Hay gente que quiere ser muy rica y tal vez para ser muy rico tienen que hacer muchos negocios y ahorrar bastante, etc. Bien, si tú vas a amar debes estar atento porque te vas a empobrecer, porque quien ama lo entrega todo, lo regala todo, su tiempo, sus bienes, su consejo, su mirada, su ser, lo entrega todo. Quien ama se despoja, se vacía de sí, se entrega al otro, siempre se da. Por eso quien ama se empobrece y paradójicamente esa es su riqueza. Vamos a hacer y a proclamar la palabra del Señor hoy, tomada de Pablo a los Filipenses. Un texto muy importante, muy bello, de Pablo a la comunidad de Filipo. Filipenses 2. Si dan algún valor a las advertencias que hago en nombre de Cristo, si pueden oír la voz del amor y quieren hacer caso de la comunión que existe entre nosotros por el Espíritu Santo, si hay en ustedes alguna compasión y ternura, les pido algo que me llenará de alegría. Qué belleza la exhortación de Pablo a la comunidad. Y es: tengan un mismo amor, un mismo espíritu, un único sentir y no hagan nada por rivalidad o por vanagloria. Al contrario, que cada uno humildemente estime a los otros como superiores a sí mismo. No busque nadie sus propios intereses, sino más bien busquen
el beneficio de los demás. Tengan unos con otros las mismas disposiciones, los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Él, siendo de condición divina, no reivindicó en los hechos la igualdad con Dios su Padre, sino que se despojó, tomando la condición de servidor, y llegó a ser semejante a los hombres. Más aún, al verlo, se comprobó que era hombre. Se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte en cruz. Por eso Dios, el Padre, lo engrandeció y le concedió el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús todos se arrodillen en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Texto poderoso de Pablo, y es que está, primero que todo, exhortando a una comunidad a que tengan los sentimientos de Cristo Jesús, el Señor. Un montón aquí de expresiones muy importantes: tengan un mismo amor, un mismo espíritu, un mismo sentir, no hagan nada por rivalidad, por vanagloria, estimen al otro con humildad y lo sientan como superiores. No busque nadie su propio interés, o sea, anulen, quiten de ustedes la codicia, tengan los sentimientos de Cristo Jesús. Ahí hay una realidad muy grande, hay una exaltación y una presentación del misterio del Señor en este cántico precioso de Filipenses 2, que está revelando como el anonadamiento del Verbo eterno, de Jesús, del Hijo, esa kenosis, palabras como tan extrañas, que es un Dios que se abaja, que se acerca, un Dios que trasciende hacia abajo, porque ese Dios es solo amor, es dádiva, es entrega, es beneficio para el hombre, es todo absolutamente entregado para el bien de cada uno de nosotros, levantándonos, engrandeciéndonos, posibilitándonos, dignificando profundamente nuestra vida. Ese es este canto para volver a rumiar con el corazón, para que nos sintamos absolutamente enriquecidos por él. Desde esa perspectiva, ese poema que leí al principio, pues tiene sentido. Un Dios como impotente, un Dios débil, un Dios abajado, que solamente tiene el poder del amor, de la cercanía, de la entrega y de la vida. Un Dios que le gusta servir. Se hizo el servidor. A veces a nosotros nos formaron pues con una insistencia en servirle al Señor. Yo entiendo lo que nos quisieron decir, pero el primer acento está en que le permitamos al Señor hacer lo que a Él le gusta. Y uno le pregunta al Señor, ¿qué es lo que te gusta a ti? Y a Él lo que le gusta es servirte. Él es el servidor, Él es quien sirve al hombre. Permitámosle al Señor que ese servicio acontezca ante nosotros. Quiero inaugurar a partir de ahora como otro segmento en el crecimiento. Veníamos, hagamos un resumen, los primeros crecimientos a los pies del Maestro era esa pregunta, ¿dónde está Dios? Todo eso surgió en medio de la pandemia, de la peste, del confinamiento que hemos vivido, pues esa pregunta, Dios como en el revés, cuando las agendas se silencian, cuando yo no contaba con esto, cuando de repente ese golpe, ¿dónde está Dios? Ahí hicimos unos programas sencillos para acercarnos a eso. Luego hicimos otros programas, que ahí están grabados para que lo vuelvan a mirar, sobre la fe. Y en la fe hicimos acentos importantes. Una fe que no es un saber especulativo, no es una fe de escritorio, no es una fe académica, sino que esa fe la veíamos como una fe enamorada, como una fe cordial, como una fe desde el afecto, como una fe a partir del encuentro, y en ese encuentro hay una revelación de las identidades, de quién es Dios, quién es el hombre. Ese encuentro entonces va a dar ese conocimiento profundo que nos va a revelar a nosotros el camino de la verdad, del compromiso, de la belleza
de la vida, de la jovialidad de la existencia también, a partir de un encuentro de amor que nos va a llenar de sentido para afrontar el diario vivir con los propios vericuetos de la existencia y con las propias sorpresas que implica el estar siempre caminando, siempre hay que estar caminando. En este nuevo segmento que vamos a abrir algunos programas, algunos crecimientos, algunas de estas reuniones, yo quiero que miremos como lo fundamental cristiano. Me han escuchado mucho decir que lo que vale de un edificio, lo que vale de un edificio, lo que vale de tu casa, lo que vale de la finca, lo que vale aquí del templo donde estoy grabando este programa, pues no es tanto lo que yo veo, ¿cierto? Todo lo que yo estoy viendo, o los vitrales que son preciosos, o todas las nervaduras góticas que tiene este templo, o sus grandes columnas. Lo que vale de este templo en cuanto a la construcción, y eso lo vería siempre un arquitecto y un ingeniero, es lo que está enterrado, es lo que no vemos, es lo que sostiene la edificación, que son los cimientos, los pilares de esto, las bases de esto. ¿Qué base tengo yo? ¿Cuál es la base fundamental para construir? Y eso es lo que yo quiero que ahorita volvamos a repasar o a recordar, palabra que me gusta tanto. Recordar, ¿qué quiere decir? Pasar por el corazón. Entonces volvamos a pasar por el corazón como los fundamentos de nuestra fe cristiana. Esos fundamentos son realidades que yo no puedo mover, porque si yo las quito, se me cae el edificio. Si yo quito ese vitral, no se me cae el templo. Si yo quito estas lámparas, no se me cae el templo. Eso es bonito, pero son accesorios. ¿Los accesorios son malos? No, no son malos. ¿Son buenos? No, no son ni malos ni buenos. Simplemente son accesorios. Y a la fe, que fue lo que reflexionamos en los crecimientos anteriores, le hemos colgado un montón de accesorios. Y a veces nos quedamos mirando accesorios y peleando o discutiendo por accesorios, o nos enredamos en los accesorios y perdemos el fundamento, la mirada en profundidad, que es lo que nosotros debemos cuidar y donde debemos permanecer. Siempre un discernimiento sobre lo fundamental. Entonces, yo quiero que miremos a partir de estos espacios del crecimiento, otra vez vamos a recordar fundamentos de la fe cristiana. Y voy a comenzar con un tema hoy un poco complejo, ¿sí? Y es, volvamos sobre ese Dios. ¿Se acuerdan que les había leído en uno de los crecimientos a los pies del maestro un texto amplio de Martin Buber, ese sociólogo judío, que hablaba sobre la palabra Dios? Lo deben recordar, vayan y lo buscan. Pues que esa palabra, todas las palabras son humanas, son inventadas por nosotros. Le hemos puesto a esa palabra de todo, en nombre de Dios, nombrando a Dios, diciendo Dios. A veces la gente ha entendido otra realidad. Entonces, cuando nosotros decimos Dios, ¿a qué nos referimos? Cuando nosotros los cristianos decimos que creemos en Dios, eso, ¿a quién se refiere? Ese Dios es ¿cuál Dios? ¿Es el mismo Dios de aquel? ¿Es el mismo Dios de aquella? ¿Es el mismo Dios de los filósofos? ¿Es el mismo Dios de la señora de la esquina? ¿O de aquella actriz de la televisión? Porque muchos de los actores de televisión ahorita les dio por hablar de su fe o de sus creencias o de sus rezos, y está bien, pero bueno, entonces sí hay que hacer un discernimiento. Cuando hablamos de Dios, ¿a qué tipo de Dios nos estamos refiriendo? ¿Qué imagen de Dios hay en nosotros? Con eso yo quiero comenzar esta nueva franja a los pies del maestro, mar adentro, sobre cuando hablamos de Dios, ¿a qué Dios nos referimos? Y les voy a recordar otro texto que ya había trabajado con ustedes, de esa constitución del Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, en el número 19, que decía que los propios creyentes que con el descuido de la educación religiosa o con la exposición inadecuada de la doctrina o incluso con los defectos de su vida religiosa, moral y social, han velado, más bien que revelado, el genuino
rostro de Dios, el genuino rostro de Dios. Entonces, cuando los cristianos hablamos de Dios, ¿a qué Dios nos referimos? Porque de Dios se habla mucho, de Dios se habla mucho. Hay mucha gente que habla de Dios, ¿cierto? Por ejemplo, un filósofo muy importante francés del siglo XX, de la primera parte del siglo XX, que es Jean-Paul Sartre, en su libro Las Palabras, él habla de Dios, él habla de Dios. Y vamos a recordar un texto de Sartre sobre Dios, ¿sí? Él dice: solo una vez tuve el sentimiento de que Dios existía. Había jugado con unas cerillas y quemado una alfombrita. Estaba tratando de arreglar mi destrozo cuando de pronto Dios me vio. Sentí su mirada en el interior de mi cabeza y en las manos. Estuve dando vueltas por el cuarto de baño, horriblemente visible. Me salvó la indignación. Me puse furioso contra tan grosera indiscreción. Blasfemé, murmuré como lo hacía mi abuelo: maldito Dios, maldito Dios, maldito Dios. No me volvió a mirar nunca más. Y comenta: hoy, cuando me hablan de Dios, digo con la diversión sin pena de un viejo enamorado que se encuentra con su vieja enamorada y le dice: hace 50 años, sin ese malentendido, sin esa equivocación, sin el accidente que nos separó, podría haber habido algo entre nosotros. Ustedes dirán: pero padre, ¿usted para qué trae esos textos aquí al crecimiento? Y es lo siguiente, vuelvo a repetirlos. Cuando hablamos de Dios, ¿a qué Dios nos referimos? Porque mucha gente habla de Dios. La pregunta es, cuando la gente habla de Dios, ¿ese Dios, si es el Dios cristiano, o qué tipo de Dios es ese? ¿Sí? Vamos a mirar este texto de este filósofo existencialista francés. Entonces, él va a contar una anécdota. Recuerda cuando todos estábamos niños que hacíamos candeladas, que jugábamos con fósforos, con cerillas y hacíamos incendios. Yo hice más de uno. Bien, también me llevé mis pellizcos y mis pelas. ¿Sí? A los niños les encanta jugar con fuego, hasta que se queman, y también hice incendios. Pero bueno, entonces cuenta una anécdota absolutamente cercana a todos. De repente todos fuimos traviesos también en todo eso e hicimos candeladas, y más de una vez quemamos o la alfombra o el sofá o parte de la casa o parte de la finca o del vecino, no sabemos. Bien, él cuenta esa anécdota sencilla de un niño y dice que en medio de eso, de esa travesura que estaba haciendo, él sintió la mirada de Dios. ¿Qué hay detrás de ese sentimiento? Detrás de ese sentimiento hay una formación religiosa que seguramente le enseñaron a él que Dios era como un triángulo, con un ojo en la mitad. Ese ojo abierto, ese triángulo con un ojo abierto, así se representaba a Dios, fatal representación geométrica, fría, calculadora, de juez, de una mirada inquisidora para cada uno de nosotros. Y tal vez mucha gente creció con ese espanto de una mirada siempre de Dios, mirando o nuestras groserías o nuestras fechorías y apuntando seguramente en un cuaderno que fue tal día, tal hora, en la noche o en la tarde, donde tú hiciste esto y esto y esto, y Dios te vio, y Dios te vio. Y esa mirada de Dios era una mirada amenazante, una mirada que condena, una mirada que castiga. Y el texto habla de salvación. Dice: me salvó de esa mirada aterradora que me hacía sentir muy mal, muy horrible, que revelaba toda mi maldad, que me mostraba cuál vil soy, ¿cierto? Esa mirada como de condenación me salvó. Él está hablando de la salvación, mi indignación. Me puse furioso con tan grosera indiscreción, o sea,
Y dice el texto, blasfemé y murmuré, maldito Dios, que se vaya. Yo no quiero un Dios que está todo el día pendiente de mí para castigarme, para mirarme, para con una mirada que es absolutamente dolorosa a mí y que me llena de amenaza. No me enseña, sino que me está llenando de temor y de horror. Mucha gente fue formada así y por ahí se conservan en templos o en láminas esos triángulos con ese ojo, el ojo divino. Qué susto. Luego dice al final, después, o sea, quita a Dios de su vida, después de 50 años dice, hombre, si no nos hubiera pasado eso que nos pasó tan horrible, de repente hubiera pasado algo bueno entre nosotros, pero eso acabó toda historia de relación, de posibilidad, de fe. Aquí no hay pues ninguna fe enamorada, ni aquí hay ninguna profesión de una fe de relación profunda. Este hombre entonces quita a Dios de la vida, un Dios amenazante, un Dios inquisidor, un Dios moralizante, un Dios que posiblemente nos va a condenar, el Dios del regaño, el Dios del castigo, ese Dios aterrador. Y desde ahí hemos escuchado expresiones que de repente son de nosotros, y a la hora de nuestra muerte, ¿cómo irá a ser ese juicio? Cuando Dios de repente saque todos mis pecados y mis faltas y las sume y esto y lo otro, y yo caiga de repente a la paila mocha. Expresiones coloquiales en Colombia que yo las escuché también alguna vez en una Eucaristía, siendo ya presbítero, la escuché predicar así a un presbítero en la homilía, hablando de la paila mocha o del castigo que de repente podemos recibir. Ese es el Dios cristiano. Ese Dios de Sartre, ese Dios que él va a negar, ¿dónde está? Ese es el Dios que nos ha revelado Jesucristo. Ese Dios tiene algo de relación con el texto de Filipenses que hicimos al principio hoy de este espacio a los pies del Maestro. ¿Tiene alguna relación? ¿O estamos hablando con la misma palabra de un Dios distinto? Hay que escuchar a todos estos pensadores que son padres también como de un ateísmo contemporáneo. Otro es Feuerbach, que es un filósofo alemán del siglo XIX, muy importante, ¿sí? Biólogo, filósofo, crítico religioso muy fuerte. También dentro de su pensamiento, junto con Nietzsche, etcétera, se van formulando pues todo un ateísmo que llega también hasta el día de hoy. Oigamos a Feuerbach hablando de Dios. Y dice así, Feuerbach: lo que se atribuye a Dios se le niega al hombre y viceversa. Lo que se le da al hombre se le quita a Dios. Cuanto menos es Dios, tanto más es el hombre. Cuanto menos es el hombre, tanto más es Dios. Si quieres, por lo tanto, tener a Dios, renuncia al hombre. Y si quieres tener al hombre, renuncia a Dios. De lo contrario, no tendrás ni al uno ni al otro. La nada del hombre es el presupuesto de la esencialidad de Dios. Afirmar a Dios significa negar al hombre. Adorar a Dios significa despreciar al hombre. Alabar a Dios significa injuriar al hombre. La gloria de Dios se apoya únicamente en la bajeza del hombre. La felicidad divina en la miseria humana. La sabiduría divina en la locura humana. El poder divino en la debilidad humana. Texto tremendo de Feuerbach. Y está hablando de Dios. La pregunta es, Sartre hablaba de Dios y dice que terminó con él y luego que ya no, ese Dios no existe.
Ese es el Dios cristiano. Feuerbach está hablando de Dios. De Dios. En definitiva, lo va a negar para rescatar al hombre. Él siente que el gran rival de lo humano, del ser humano, es Dios. Que cuando hablamos de Dios, el hombre se desvanece, el hombre se arrincona, el hombre pierde fuerza, el hombre pierde protagonismo, el hombre pierde talento, cualidades, capacidad de pensar. El hombre se vuelve en un ser sumiso o simplemente la víctima de su gloria, de su grandeza o de su majestad. A más Dios, menos hombre, es la teoría de Feuerbach. A ver, ¿nos vamos a burlar de ellos? No, tenemos que escuchar estas voces. Por eso este es un espacio adulto para que nosotros crezcamos y demos razones de nuestra esperanza. Porque estas formulaciones nos pueden llegar a través de un amigo, ¿cierto? Porque mucha gente tiene la idea que si amamos a Dios, entonces mi vida se estrecha, que si amamos a Dios, perdemos la risa, la sexualidad, el noviazgo, el pique, la alegría, la posibilidad de pensar, de crear, de vivir. Que si amamos a Dios, cualquier equivocación en nosotros ya tiene el sesgo de una condena o de un castigo impresionante, un Dios castigador y severo, como ese ojo. A más Dios, menos hombre. Entonces yo miraba el texto de Feuerbach y cuando él habla de Dios dice, cuanto más Dios, tener a Dios, esencialidad de Dios, afirmar a Dios, adorar a Dios, alabar la gloria de Dios, la felicidad divina, la sabiduría divina y el poder. Miren todo lo que él pone cuando habla de Dios. Y cuando habla del hombre con referencia a Dios, lo pone así: cuanto menos la renuncia a la nada del hombre, negar al hombre, despreciar, injuriar, bajeza, miseria, locura y debilidad. Claro, porque en el inconsciente de mucha gente está esto, no es que tengan una formación filosófica, tal vez, o para muchos de ustedes desconocían estos autores. Pero ustedes se han fijado que cuando muchos de ustedes han dicho, me voy para una Eucaristía, o me voy para un retiro espiritual, o mira, hombre, te invito a un retiro espiritual, la gente dice, ay, no, yo no voy a ir a ese retiro espiritual, me enloquezco. O en un retiro espiritual uno se pone triste, lánguido, sombrío, nostálgico, o se va a llenar como de remordimientos o de culpas. Un Dios que me va a culpar y culpar y culpar. Esa imagen es popular. Hay gente que usted le habla de esto y corre, ¿no? ¡Qué susto! ¡Qué susto! Esas imágenes populares están revelando que esa profesión, entre comillas, de fe en Dios, pues, hombre, ese es el Dios cristiano. Ese es el Dios que anunció Jesucristo como una buena noticia. Ese fue el reino de Dios que Jesús vino a anunciar, un Dios que acaba, que mutila, que corrompe, que aniquila, que hace que sea un hombre de renuncias, opaco, de látigo, amenazado, subyugado, temeroso ante la presencia del soberano, de Dios. No, aquí tiene que haber una discusión realmente importante. Simone de Beauvoir, que fue la mujer de Sartre, decía, yo me las arreglaba muy bien sin Dios. Dios me había robado la tierra, mi vida, a los demás y a mí misma. Consideraba una gran suerte haberme salvado de Dios, de Él. Simone de Beauvoir dice eso. ¿Cómo les parece? Yo me las arreglaba muy bien sin Dios. Dios me había robado la tierra, mi vida, a los demás y a mí misma. Consideraba una gran suerte haberme salvado de Él. Ese es el Dios cristiano, el de Simone de Beauvoir. No, ese Dios es un Dios terrible, aniquilador. Sí, es un Dios que hace de esta tierra mi enemigo, de mi corporalidad, pues algo terrible, que acaba con cada uno de nosotros, que nos va a poner siempre en una tensión
como de los demás, o esto y lo otro, todo eso es malo, renuncia a todo, apártase de eso. Ese es un Dios que nos lleva a mirar que los bienes materiales se vuelven como males materiales. No, es que son bienes materiales, no son males materiales. Pero ella sentía que con Dios todo eso era enemigo de su vida y que para amar a Dios tenía que renunciar a todo. Cuando yo entré al seminario de nosotros, a nuestro convento, al noviciado en Villa de Leyva, pues mucha gente pensó que al irme de fraile, pues iba a perder alegría o pique o el humor negro, que sí lo tengo que pulir un poquito, que yo tengo, o que de pronto no iba a volver a bailar con la familia en la casa, en una fiestecita, o a pintar que me gusta, o a tocar guitarra, que sí dejé de tocar guitarra, pero por otras cosas, pues porque tocó muy mal, pero no pues que yo me iba a volver una persona absolutamente lánguida, porque todos esos espacios como divinos están en el ambiente popular, también mirados como una rivalidad al humano. Es cuando le dicen qué desperdicio que usted se haga para un retiro, qué desperdicio que usted haga de cura, qué desperdicio que usted sea, hombre, un empresario pero creyente, que es ese desperdicio, hombre, que este fin de semana te vas a ir con tu señora para un retiro espiritual de matrimonios, váyanse a jugar, váyanse para la finca, váyanse a montar en bicicleta, pues es un desperdicio. No, no es un desperdicio, porque esa gente tal vez está en un proceso de mirar un Dios que no resta, sino que suma, un Dios que no nos ha quitado nada, sino que nos lo está dando todo. Entonces sí tenemos que mirar lo fundamental cristiano, porque estos ateos, toda esta gente formuló un ateísmo. Estos ateos en el fondo nos están haciendo un favor. ¿Qué favor nos están haciendo? Y es que nos están indicando precisamente que en ese Dios no hay que creer. En un Dios que es rival del humano, que te quita a ti la posibilidad de ser, de pensar, de criticar, de dudar, de decir, de cantar, de hacer, que te roba tu sexualidad. Ese Dios no es el Dios predicado por Jesucristo, pero luego lo miraremos. Karl Marx hace una crítica a la filosofía del derecho de Hegel y dice así, la miseria religiosa es a un tiempo expresión de la miseria real y protesta contra la miseria real. La religión es la queja de la criatura en pena, el sentimiento de un mundo sin corazón y el espíritu de un estado de cosas embrutecido. La religión es el opio del pueblo. La superación de la religión como felicidad ilusoria del pueblo es la exigencia de que éste sea realmente feliz. La exigencia de que el pueblo se deje de ilusiones es la exigencia de que abandone un estado de cosas que las necesita. La crítica de la religión es ya, por lo tanto, implícitamente la crítica del valle de lágrimas santificado por la religión. Tremendo. Y esa expresión tan popular, tan conocida, que viene de ahí, la religión es el opio del pueblo. A ver, ¿por qué? Porque también miremos, a ver, el tipo hace un examen, una mirada del fenómeno que ve. Ve un pueblo empobrecido, ve un pueblo marginado, ve un pueblo esclavo, ve un pueblo oprimido. Se pregunta, ¿y ustedes por qué están tan oprimidos, tan pobres y tan tristes, mientras hay una parte allá en el esplendor, en la gloria y en el poder? Y escuchan que parte de las respuestas es, pues nos tocó ser pobres, estamos marginados, estamos de brazos aquí, Dios mandó también para nosotros esta pobreza, esta es la voluntad de Dios, ahora somos muy pobres, pero en el cielo estaremos todos muy ricos, y allá sí nos sentaremos en el banquete de manjares suculentos. Ahora nos tocó ser pobres por voluntad divina. ¿Por voluntad divina? ¿Esa es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es la pobreza, la tristeza, la opresión, la esclavitud,
la marginalidad. Tú en nombre de Dios estás pensando que Dios te lleva a vivir esa vida tan inhumana que estás viviendo, esa vida llena de opresión, de tristeza, de injusticias que estás padeciendo. Lo estás viviendo en nombre de Dios. ¿Tú crees que tú estás honrando a Dios pensando que Dios te mandó eso? Hombre, si Dios hubiera mandado a eso, pues se quedan en Egipto. Dios lo sacó fue de Egipto, de la esclavitud, del no ser, de la marginalidad, de la tristeza, de la amargura, de la realidad infecunda de la vida, y los pone en un camino de promesa, de crear, de canto, de alegría y de fecundidad. Entonces, desde esa perspectiva, que es el opio, es una droga que adormece. Para mucha gente, la religión, o para algunos, yo no sé cuántos, eso lo vamos a discernir en un espacio maduro, la religión se constituyó como en una droga que adormece la capacidad crítica, de decisión, de discernimiento, de valía de la persona, de reconocerse persona, de reconocer su voz, sus talentos, su belleza, sus límites. En nombre de Dios, mucha gente se marginó, se opacó, se esclavizó, se resignó, se quedó ahí paralizada. Entonces, si ese Dios va a favorecer esa sumisión, esa opresión, esa realidad absolutamente injusta, efectivamente, hay que quitar a Dios para que el hombre salga en su crítica, en su pensamiento, en su capacidad, en su dignidad, en su valía. Entonces, quiere decir que detrás de esto hay una pésima formación religiosa y una imagen de Dios sí se habla, pero este no es el Dios que nos reveló Jesucristo. No, señor Marx, este no es el Dios de Jesucristo. Señora Simón de Beauvoir, ese no es el Dios de Jesucristo. Señor Feuerbach, ese no es el Señor de Jesucristo. Señor Sartre, todo el respeto, usted es muy importante, pero ese no es el Dios de Jesucristo. ¿Cuál es el Dios de Jesucristo? Eso es importante saberlo, porque tampoco sabemos por qué mataron a Jesús. Y a Jesús lo mataron porque predicó un Dios muy distinto al que ya la religión en ese momento creía adorar y seguir. Bueno, a los pies del Maestro, fuerte este crecimiento, a revisarlo, a volverlo a escuchar. ¿Tú en qué Dios crees? Cuando hablas de Dios, cuando te refieres a Dios, ¿a qué te refieres? ¿Cuál es tu Dios? ¿Te amenaza? ¿Te condena? ¿Le tienes miedo? ¿Te paraliza? ¿Te deja quieto? ¿Te llena de resignaciones? ¿Estás aceptando injusticias? ¿Estás aplastado y subyugado, dizque en nombre de Dios, para reverenciarlo a Él? Ese Dios no es el que nos reveló Jesucristo. Tendremos que seguir pues creciendo profundamente en el Señor.